saludar al pueblo del Señor en el amor de Jesucristo y que la paz del Señor, que sobrepasa todas circunstancias, esté en tu corazón. Quiero por favor que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a entrar, vamos a comer comida gruesa. Si quisiera hablar tanto acerca de este libro hermoso, el libro más difícil que tiene la Biblia de entender. Y por mucho tiempo atrás quise entrar en este libro para que el pueblo comenzara a crecer, y hay muchas cosas, muchas respuestas que usted quiere saber, que se encuentran en este hermoso libro. Como de costumbre, siempre cuando estoy haciendo la base de una serie de mensajes, siempre tomo un tiempo para que el pueblo vaya digiriéndolo poco a poco y pueda entenderlo como se debe de entender la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Apocalipsis capítulo 1, leemos los 3 primeros versículos. Y quiero leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Padre, muchas gracias, porque tu palabra es hermosa, tu palabra es fiel y es verdadera, tu palabra es bella. Y al nosotros poder tener esta palabra, podemos entender muchas cosas que hay personas que no la entienden, pero tú te ha placido, te plujo revelártela a aquellos que son los niños, conforme a como lo dice usted en su santa palabra en el libro de los Salmos. Muchas gracias. Amén. Es muy importante irnos al contexto histórico para nosotros poder entender lo que es este libro, el libro de Apocalipsis. Ustedes conocen lo que conoce el Imperio Romano, ¿verdad? Lo han oído mencionar. ¿Han oído mencionar el Imperio Romano? El Imperio Romano era un imperio en el cual había el Señor profetizado. Para el Señor nada es nuevo, todo es perfecto y todo está ante sus ojos, porque Él vive un eterno presente. Y el Imperio Romano es el surgimiento del libro de Daniel, y nos muestra de las atrocidades que iba a hacer cuando este imperio iba a comenzar a operar. El pueblo del Señor siempre ha tenido cierta competencia. Tan pronto usted quiere entrar a servirle al Señor, recuerda lo que yo hablaba en el libro en los tiempos atrás, cuando hablábamos del tipo de tierra que está ocupada, que es la tierra que tiene muchos estolones de espinos. Tan pronto la semilla cae, esos espinos comienzan a hacer competencia con esa semilla para que no pueda dar fruto. Comienzan las ocupaciones, comienzan los problemas. El pueblo de Dios surge en tiempo cuando el Imperio Romano, Jesucristo viene en los días de su carne, cuando Él se aparece, el Imperio Romano era que estaba gobernando. Y ese imperio tenía unos reyes o unos emperadores que eran, algunos de ellos eran como dicen los americanos, otros eran demonios encarnados. Eran demonios encarnados. El primer emperador que surge en este imperio se llamó Octavio Augusto César, nieto o sobrino de Julio César. Julio César fue asesinado más o menos en el año 44 antes de Jesucristo. Y este hombre, Augusto César, es considerado como el Mesías de los romanos, porque aparece en tiempo cuando los romanos tenían tantos problemas. Luego surge, después de Augusto César, sube Tiberio César, del 39 al 41, y después sube un hombre que era un loco muy malo llamado Calígula. Y Calígula está
sucede a este hombre llamado Tiberio César, y después de Tiberio César surge otro hombre en el cual se le llamó Claudio. Este Claudio era un hombre razonable, era un emperador, pero fue asesinado por su esposa juntamente con su hijo. El hijo de la esposa se llamaba Nerón y la esposa se llamaba Agripina. Entonces Nerón surge y era un loco también, pero Nerón era considerado como un anticristo. Y este hombre quema a Roma, y con quien lo enciende es con los cristianos. Los cristianos son los que alumbran a Roma. Después que Nerón es asesinado, él impera por unos 13 años y él puede, en gratitud, observa a su madre y le abre el vientre a su mamá para ver de dónde él sale. Y Nerón era considerado como una persona, el diablo encarnado. Pero ¿qué sucede? Que después de Nerón surgen otros emperadores que se interrumpe, y esta interrupción que existe entre los romanos, surge uno llamado Galio, otro llamado otro llamado Vitelio. Estos reinan por 18 meses, y la dinastía Vespasiano. Luego surge uno llamado Flavio Vespasiano, que era el padre de Flavio Tito, que también emperó después de él. Pero surge otro demonio que era peor que Nerón, peor que Calígula. Se llamó Flavio Domiciano, hijo de Flavio Vespasiano. Este Flavio Domiciano era muy calculador, era frío, era peor que Calígula y era peor que Nerón, porque este era inteligente, era un hombre sagaz, era un hombre con mucha competencia. Y este hombre es el que en estos tiempos es que el apóstol Juan es desterrado a la isla llamada Patmos, y ahí es que recibe la visión del Apocalipsis. Ante esta circunstancia es que se escribe este libro. Ante esta circunstancia lo que está diciendo es que hay algo que hay que mostrarle a la iglesia, que el que ríe último ríe mejor. Dale un aplauso al rey si puede. Yo le hablé como unos 200, 300 años en menos de 5 minutos, ¿verdad? Así es la historia. Pasan los años como el segundo. ¿Qué sucede al respecto? Cuando Juan está en su residencia, estaba en el Asia Menor. Recuerde que en ese entonces, cuando Juan recibe la revelación, Juan está en ese territorio llamado Éfeso. Éfeso es lo que se conoce hoy como Turquía. Y en ese lugar, que era la residencia de Juan, Juan era un judío palestino, que era un judío donde se había surgido con toda la costumbre judía. Y su padre, que se llamaba Zebedeo, era un hombre que tenía una empresa pesquera. Pero Juan, por causa del testimonio y por ministrar, por andar sembrando la palabra, se mueve a diferentes lugares juntamente con otros. Y Juan se establece en Éfeso y era pastor en ese lugar. Después de Timoteo, anterior fue Pablo. Cuando llega a Éfeso, en Éfeso tiene que comenzar a ministrar la palabra, porque este hombre se creía que era un dios, el llamado Flavio Vespasiano. Porque la deidad quien había declarado que quería adoración a los Césares fue Calígula. Y cuando Flavio Vespasiano estaba necesitando o reclamaba que se le adorara, porque Roma era mirada como una persona, es decir, como una diosa, se le llamaba la diosa Roma. Pero ¿qué sucede? Que el hombre que no conoce al Señor siempre busca algo con que palpar, algo que pueda ver para poder adorar. Así es el hombre. Cuando nosotros estamos en religiones que no son las religiones verdaderas, ellas siempre nos enseñan que hay que palpar algo para adorarlo. Entonces el creado tiene que crear al creador. Dar un aplauso al rey si puede. Pero cuando nosotros nos detenemos en la palabra del Señor, la Biblia, entendemos que Dios es espíritu y que Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. En otras palabras, cuando tú vas a adorar a Dios, tú no lo adoras con desánimo, tú no lo adoras desganado, tú lo adoras con ánimo, espíritu. Hay un hombre cuyo Dios asiste es en el hombre que hay espíritu. El hombre que no tiene espíritu, el hombre que siempre está desganado, es un hombre que a Dios no le agrada. Pero quizás lo hacemos en espíritu, pero quizás no lo hacemos en verdad. Tan pronto usted toma algo y lo crea como su propio Dios, no lo está haciendo en verdad, ni tampoco lo está haciendo en espíritu, porque en espíritu Dios es espíritu y el Señor lo definió con mucha claridad. Cuando nosotros entramos al Apocalipsis, mientras el Apocalipsis nos muestra que hay algo que está escondido, la palabra Apocalipsis es una palabra compuesta del griego apo. Apo significa quitar, descubrir, y calipto significa poner
velo, cubrir o esconder. Compuestamente, esta palabra cuando se traduce de una forma etimológica se traduce como revelación, y de una forma literal se traduce como quitar el velo, quitar el capote. Mientras Jesucristo entra, dice la palabra que Jesucristo cuando derrama su sangre, cuando Él entra al santuario y el velo se rasga. El velo se rasga o es quitado para que nosotros podamos ver la humillación de Jesucristo, para que nosotros podamos ver al Cristo encarnado y el Cristo que se humilló hasta lo sumo. Pero cuando se le quita el velo al Apocalipsis es para ver al Cristo crucificado, exaltado. No sé si tú entendiste. Yo creo que no lo entendiste. I gotta repeat again. I gotta go back again, como dicen los americanos. Hay personas que se sienten tan afligidas cuando están en tribulación, cuando están en angustia, cuando están en problemas. Dice Juan, dice, yo soy copartícipe, el verso 9. Búscate por ahí el verso 9. Copartícipe vuestro, le dice el apóstol Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros hacemos un análisis en cada una de esas palabras, principalmente la palabra testimonio, testimonio significa marturión en el griego. Al detenernos, nosotros entendemos que esa palabra habla de cierta presión, de cierto martirio. Cuando testificamos, hay quienes quieren testificar estando en un hotel de 5 estrellas, sin haber nunca vivido lo que están predicando, estando quizás de veraneo en una playa. Yo no tengo nada que ver con eso, ni estoy en contra de nada de eso, siempre que se haga en el orden establecido por Dios. Hay quienes quieren testificar cuando están en la papa, cuando están en buena, no saben testificar cuando están en prueba. Hay un evangelio que es de microwave, hay un evangelio que es en estos tiempos, así como el Easy Pass, el Easy Gas, Easy Walk, Easy, mucho Easy, muchas cosas fácil. El evangelio de Jesucristo no es fácil. Lo que Cristo hizo por nosotros fue demasiado grande. Observen una cosa, cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, Apocalipsis pertenece al mismo grupo de género que pertenece Zacarías, que pertenece también Ezequiel, que pertenece Daniel. En Apocalipsis nosotros encontramos muchos símbolos. Y los símbolos muchas veces hay que codificarlos, tiene muchos enigmas. Y hay cosas que nosotros no entendemos. Hay palabras que encontramos que muchas veces no las podemos descifrar. Como por ejemplo, dice la Biblia en el libro de Proverbios, creo que el Proverbio 15, verso 10. Dice, no lo busquen. O el 16, 10 nos dice que en oráculo del rey, el oráculo está en los labios del rey. ¿Qué significa eso? Dirán, ¿con qué se come eso? El oráculo que encontramos en el Apocalipsis es la respuesta divina. Oráculo se conocía en los tiempos pasados como la respuesta de un Dios por medio de un ministro, por medio de un sacerdote. Entonces dice, en otra traducción, es que oráculo de Dios es los labios del rey. En otra palabra, la ley de Dios está en los labios de aquel que es ministro de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces cuando nosotros comenzamos a explicar el Apocalipsis es muy difícil de entender. Usted tiene que codificar. Una persona que no conozca historia, una persona que no puede saber e interpretar el Apocalipsis. Una persona que no haya nacido de nuevo, una persona que nunca puede entender el Apocalipsis. Nosotros observamos que en el Apocalipsis hay muchas personas que quieren entender el Apocalipsis e inclusive Hollywood se está haciendo de billete o de dinero, de plata, como usted quiera llamarle. Está haciendo un dinero, como dice el hermano mío, cruel acerca del Apocalipsis. Y todas las películas van conforme al contexto apocalíptico. Observamos monstruos, observamos figuras, observamos cosas que muchas veces nosotros no las entendemos. Pero sí sabemos que hay un espíritu apocalíptico que está moviéndose a nivel mundial. Sí sabemos que hay algo que se está moviendo, que hay un hecatombe que ya viene y que lo que el Señor está enseñando en este libro está pronto para suceder. Dice la palabra en el verso 3 que debe de suceder pronto. En el original, esa palabra significa que debe de suceder inmediatamente. Esto no es para mañana, esto es para ahora.
Usted sabe que en los tiempos pasados existían dos tipos de literatura. Está la literatura profética y la literatura apocalíptica. El profeta se concentraba conforme a la era presente. Hablaba y dirigía para que las cosas cambiaran. El profeta siempre profetizaba y quería exhortar, en otra palabra, animar al pueblo para que el pueblo hiciera algo diferente y que se tornara a Dios. Mas, sin embargo, el que escribe la palabra apocalíptica, observamos que estas cosas no se pueden decir verbal porque es muy difícil de entender. Entonces el que escribe apocalípticamente tiene que escribir porque hay que codificar muchas cosas que están escritas en este libro. Existen muchas escuelas que quieren interpretar el Apocalipsis. Tienen por lo menos unas 6 o 7, pero quiero detenerme en 4. Está la escuela que es la preterista o la pretérita. Esta escuela interpreta el Apocalipsis de esta forma. Sostiene que Juan escribió el Apocalipsis en el año 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo sucede algo que para los judíos es algo que ellos no pueden olvidarlo. La obra de arte, la obra cumbre del judío era el templo de Salomón. Salomón erige ese templo y lo hace una obra excepcional. Pero ¿qué sucede? Que cuando Nabucodonosor en el 605 antes de Jesucristo conquista en el año 586 antes de Jesucristo, destruye este templo y toma todos los utensilios, los lleva delante de su Dios, llamado el Dios de la tierra de Sinar, que era el Dios Marduk. Cuando llega a este lugar, entonces el pueblo de Israel vuelve otra vez y reconstruye. Y duró 40 años este hombre llamado Herodes Antipas, o Herodes I, que era el conocido, el Felipe I, que era el conocido Herodes el Grande. Este hombre dura 40 años reconstruyendo el templo y lo hace de una forma tan excepcional que él se gana el cariño de los judíos y se lo gana a su favor. Y cuando Jesucristo está antes de salir o ascender al cielo y antes de ser crucificado, comienza a observar las columnas, comienza a observar todo lo que existe, todo el oro, toda la plata, y comienza a observar todas las cosas hermosas, opulentes que tenía el templo. Y dice: ¿veis todo esto que ustedes ven? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice los judíos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo? 3 preguntas en una. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y del fin del mundo. Número 3. Jesucristo hacía así: tengo menudo, voy para allá. Mirad que nadie os engañe. Señal número 1. Mirad que nadie os engañe. Señal número 1, el engaño. Por eso es que en estos días tan difíciles, en estos días apocalípticos, observamos que a manera de ensayo o de preludio hay demasiado engaño. El Apocalipsis, oye, Mateo 24 es Apocalipsis, pero no detallado. Lucas 21 es el Apocalipsis, pero no detallado. Marcos 13 es el Apocalipsis, pero no detallado. Que son exposiciones que van conforme a algo sinóptico o que se parecen. Es lo mismo en diferentes capítulos. En el 70, Flavio Tito, el hijo de Flavio Vespasiano ya era emperador, porque cuando Flavio Vespasiano conquista a Galilea en el año 69 después de Jesucristo, Vespasiano tiene que irse porque hay un problema allá en Roma y lo hacen emperador. Pero ¿qué sucede? Que Flavio Tito entra, y cuando entra a la ciudad observa todo lo que Jesucristo profetizó. Si Jesucristo te dice que te va a bendecir, si Jesucristo te dice que te va a sanar, mi hermano, si habló él, olvídese de eso que habló él. Y las demás, como dicen en el campo, son caballas. Crea lo que él dice y olvídate de lo otro. ¿Qué sucede? Que cuando este hombre destruye el templo, comienzan los soldados romanos, a destruir y a buscar piedra, a destruir todo, para buscar oro, para que se cumpliese literalmente lo que dice la palabra del Señor. Las visiones del libro tienen que ver con el Imperio Romano, Israel y Jerusalén. Eso dicen ellos, los que interpretan esta forma. Vamos a ver cuál es la correcta. La iglesia cristiana sostiene que Nerón era el anticristo, puesto que su nombre escrito en hebreo significa los nombres en hebreo, cada letra significan su número, 666. Y eso es lo que significa el nombre Nerón, que tiene las siglas en hebreo que significan 666, que ustedes saben lo que es el 666.
Enseñan que los capítulos 5 al 11 muestran la victoria sobre el judaísmo, los capítulos 12 al 19 muestran la victoria sobre el paganismo y los capítulos 20 al 22 muestran la victoria de la iglesia, entre comillas, sobre el paganismo y el judaísmo. Eso no es correcto. Existe otra forma de interpretar el Apocalipsis, que es la forma idealista o la forma simbólica. Esa forma, que es alegórica, no tiene ningún punto de apoyo, porque sostiene que el Apocalipsis es escrito en signo y en símbolo, y que eso no es literal, sino que es algo espiritual, es algo que no va a suceder. En otras palabras, es una guerra entre el bien y el mal, que nada es literal. ¿Usted cree que el Apocalipsis es espiritual o es literal? Es literal. Está la otra escuela, que es la escuela la que es histórica, donde sostiene que esto sucedió en la historia y que no hay que ver nada que ver en el presente. Pero la escuela que yo le quiero enseñar es la escuela futurista. Esta escuela futurista nos enseña, número uno, cuando el Señor dice, escribe las cosas que ve, las cosas que ha visto, número uno, las cosas que ve y las cosas que han de suceder después de esta. Cuando uno se detiene a estudiar el Apocalipsis, nos damos cuenta que la que ha visto es al Cristo glorificado, que se le presenta delante de Juan, y cuando Juan observa al Cristo glorificado, dice la Biblia que cayó como muerto. Pero ahora mismo hay unos leones por ahí, uno sabe que viven en el cielo, y todo el tiempo, no, que yo vi al Señor pasar, me dio hasta una taza de café y hasta cené con él. Entonces las cosas, observamos que hombres como Juan, este hombre, Juan era el discípulo amado, este hombre era un profeta, e inclusive ni se presenta como apóstol. Era tan grande lo que estaba viendo, que se le olvidó título, se le olvidó oficio, se le olvidó todo este hombre. Era demasiado grande lo que veía. Las cosas que ha visto al Cristo glorificado, las cosas que ve, está hablando del periodo del capítulo 2 y el capítulo 3, está hablando de la iglesia, del periodo de la iglesia, que es el que estamos viendo, y las cosas que han de suceder después de esto. Está hablando del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22, nos está hablando del levantamiento de la iglesia, del problema que va a suceder aquí abajo durante la tribulación, la gran tribulación, de lo que está sucediendo en el cielo, del Cristo que retorna, del milenio, de todo lo que le resta a este mundo. Yo sigo con mi viejo librito creyendo en lo que Dios me ha ofrecido. ¿Y qué es lo que muestra el Apocalipsis? Que usted es más que vencedor. Ante circunstancias de esta magnitud es que Juan puede ver esa situación. Cuando Juan observa, el pueblo de Dios estaba muy atacado, estaba muy afligido, estaba haciendo, era duro el ser cristiano en ese entonces. Había que hacer competencia, o servía a César, o servía a Dios. O era siervo de Jesucristo, o era siervo del César. Cuando el César te decía, confiesa, eres cristiano, el decir ser cristiano era un delincuente, era ser una lacra, era ser una pulga en ese entonces. El decir ser cristiano no era ser una honra como es ahora, no era un respeto el decir ser un ministro del Señor, era un irrespeto porque estaba en contra del Estado. Dice el Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Cuando el apóstol se ve en esa situación, yo me imagino que cuando pasó el incensario, se hacía la fila para decir, gran señor César, gran señor César, gran señor César, gran señor César. Era unos leones tan grandes que uno llamado Numa Pompilio es que establece todo lo que vemos en estos tiempos, y todo está normal. Los nombres de los meses del año son todos nombres de dioses. El dios Juno, o el dios Luno, o Llano, era que le llamaban, era el dios de las puertas, el dios de las llaves, Enerito. Él le pone, él le agrega 2 al calendario, famoso calendario gregoriano, que está basado al sol. El gregoriano es el que un papa llamado Gregorio III, hubo uno que puso la base para establecer un calendario, el que nosotros tenemos en estos tiempos, llamado Dionisio el Exiguo, en el siglo VII después de Cristo, y el gregoriano entonces lo reforma, y ese es el calendario que está rigiendo en Occidente. El número 2 era febrero, a februar. Los psicólogos se iban y se detenían
adorar a ese Dios. Y ahí se encontraban todo tipo de hechizos, era un brujo especialista. Y el número 3 era Marzo, nada más y nada menos. Marzo era el dios, al dios Marte, que era el dios de la guerra. Los romanos servían al dios de la guerra y llamaba Marzo, que era el dios Marte. Abril, que era el dios que abría las flores. Oye, Abril, el dios que abría las flores, que era el dios llamado, conocida, la diosa Afrodita, de Afro, y venía también la diosa Venus y la diosa Diana. Cuando calla ahí, usted adorando a Dios y uno no se da cuenta. Ahora vamos a quitar los nombres a los veces, vamos a dejarlo así porque uno va a hacer. Porque eso es lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, que este imperio va a atreverse a cambiar los tiempos y también la ley. Eso lo estamos viendo entre nuestros ojos. El quinto era el mes mayo, mayo, ¿verdad? Que era el dios supuestamente, el dios de los adultos, el dios de los caballeros, el dios de los ancianos. Y el mes junio, que era Juno, de ahí viene la palabra junior, era el dios de los jóvenes. Los jóvenes también tienen su dios, ¿verdad? El dios de los jóvenes, qué lindo, ¿eh? Ahí viene el séptimo. Es el mes de julio. Adiós, Julio César no se puede quedar afuera. Él cuando él resolvió que hizo el triunvirato con Pompeyo y Cracio, no, hay que poner ese mes mío. Y le puso un día más, 31. Los otros eran 31, porque yo soy el matatán aquí. Deidad a Julio César. Entonces llega Augusto. Oye, estos son adjetivos calificativos. Augusto, aquel que conquista los mares, el dios de Asia, eso es Augusto. El César también es otro nombre, con muchas alturas. ¿Qué sucede? Que cuando Augusto César también le pone al octavo, al mes octavo le pone también. El séptimo es el mes de septiembre, que también otro dios, una deidad. El octavo, estamos hablando de octubre, de Otto, así con mucha O. Otra deidad. Ahí viene noviembre, también otra deidad, y viene diciembre, otra deidad. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le vamos a creer a los romanos o le vamos a creer a Dios? Es muy importante que la iglesia comience a saturarse de las cosas que nosotros estamos enseñando y de lo que la Biblia nos enseña. Es importante que tú te detengas a escuchar lo que el Señor te dice. Número 1, aquí nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Siervo, del griego doulos, que significa cuando una persona es siervo de algo, de alguien, es muy diferente cuando usted es obrero. El obrero, usted poncha una tarjeta, aunque el jefe le dice a usted está limitado en esa factoría o en esa compañía, pero cuando tú eres siervo, tú no te vale de tu propio pensamiento. Tú piensas, si tus pensamientos van en contra de tu Señor, tú no puedes ejecutar lo que tú estás pensando, porque el pensamiento tuyo no va en línea, no es recto con tu Señor, no se ha alineado con tu Señor, y por eso tú no eres siervo. Es importante que cuando el Señor le dice a Juan, siervo de Jesucristo, que recibe la revelación de Él y también por medio de Él, es a Jesucristo mismo que Él recibe en revelación. Pero hay que ser siervo de Él cuando tú quieres escuchar algo que Cristo te hable. Es muy importante que aquel que quiera predicar la palabra, que quiera ministrar de parte de Dios, tiene que alinearse primeramente con Él. Hablamos de revelación, hablamos de apocalipsis, hablamos de algo que puede descubrir, calipso, algo que está oculto. Es importante que nosotros nos alineemos con el Señor para que el Señor se manifieste. Cuando habla de apocalipsis, está hablando de manifestación, está hablando de revelación. Está hablando de revelación. Nosotros cuando encontramos lo que el Señor nos dice aquí, van muchos a tratar de contradecirte lo que tú estás creyendo. Muchos van a tratar de decirte que tú eres un fanático y que lo que estamos aquí enseñando es lavando el cerebro, y que lo que hay aquí es simplemente una de personas que no tienen escuela, que nunca han pasado por la universidad y que no saben de nada. La importancia que tenemos de nosotros
mantener la perseverancia, aunque la tribulación venga, aunque los problemas vengan. Nosotros tenemos una respuesta en este libro de Apocalipsis. Hubo un escritor llamado, se llamó William Hendrickson. Era un hombre muy bueno en su exposición y es uno de los comentaristas más respetados que tiene acerca del libro no de Apocalipsis, sino del Nuevo Testamento. Y él dice que este libro nos muestra que nosotros somos más que vencedores. Que somos más que vencedores. Cuando nosotros nos detenemos en este libro, entendemos que nosotros en sí somos más que vencedores. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo está cómo? ¿El tiempo está cómo? Es algo que está repentino, que puede suceder en cualquier momento. El tiempo no es que el que está preparado, el Señor puede venir en cualquier momento. Dice la Biblia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo en su manifestación gloriosa, oye, que predica a tiempo y fuera de tiempo. Oye, en su ahí dice la palabra apocalipsis, manifestación gloriosa, que predique a tiempo y fuera de tiempo, que predique, que redarguye, que reprenda, que exhorte, que anime y que prepare el camino para cuando Él venga. Es importante que tú prepares el corazón en la primera exposición que Dios te está hablando a tu corazón. Que tú prepares el corazón para que Cristo entre y no encuentre incomodidad, que encuentre comodidad en tu corazón y que se establezca. Es importante que cuando Él venga no encuentre obstáculos. En aquel entonces, cuando Pablo escribe, está hablando en el contexto de ese rey que se iba a manifestar. Cuando el emperador llegaba a cierta región de la provincia que pertenecían a Roma, los gobernantes, aquellos que eran ministros, que eran discípulos, podríamos decir que eran diplomáticos que trabajaban para el reinado o para el gobierno de Roma o para el imperio de Roma, ellos tenían que preparar el camino de modo que cuando llegaran el rey o el emperador no encontrara obstáculos, que encontrara las calles barridas, que encontrara las casas adornadas, que encontrara todo preparado para que cuando el emperador llegara dijera, wow, qué bueno está, y no hubiera ningún obstáculo. ¿Qué significa eso? ¿Hay algún obstáculo cuando Cristo venga a tu vida? ¿Y si Él regresa a esta hora? ¿Usted cree que habrá algún obstáculo? ¿Estaremos nosotros preparados para irnos con Él? Yo estoy hablando ahora y estoy hablando mucha teología, pero va a llegar el tiempo, en la segunda clase ya vamos a entrar rapidito en lo práctico. Pero yo quiero hablar así porque ninguna casa se construye sin antes establecer un cimiento o una zapata buena y buenas columnas. Ese es el problema que existe en estos tiempos, por eso hay tanto engaño. Porque si el expositor ahora se ha encargado, porque hay muchos que tienen comezón de oír y no tienen la paciencia, no tienen el arte para esperar, no tienen la paciencia para ver la imperfección de su prójimo y detenerse para que Cristo se forme paulatinamente. Hay quienes quieren formar a Cristo en menos de 2 minutos. Hay quienes quieren que un árbol dé fruto antes de tener su proceso y su tiempo. Yo prefiero que me dure un tiempecito para dar fruto y que paulatinamente vaya creciendo en lo que se llama la base, el fundamento, la base fundamental que rige este camino, antes de aplicar cosas que no van conforme a la palabra. Dice el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oye, ahí está la bienaventuranza en el libro de Apocalipsis que llega a Barco Viejo. Por lo menos lo voy a decir 7. Juan se enamoró y baila un merenguito o una balada bien pegado con el número 7. Era este número perfecto, el número pleno de Dios, que es el 7. El número 10 está el orden perfecto en usted hacer las cosas para Dios, ese es el significado. Más el 7 es el número de la plenitud de Dios. Observamos esas 7 bienaventuranzas. Observamos en el capítulo 1, el verso 3, observamos que el que lee y el que entiende, dice, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita. Oye, los que lo oyen, los que la leen y las que la guardan. No sé si tú le estás haciendo, tú le estás oyendo ahora mismo. No sé si tú le estás leyendo, pero ahora falta el número 3, que hay que guardarla.
Número 2, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Oye, pero qué bueno, esposa mía, tú que decías anteriormente que el Señor te ministraba acerca de que no le diera más mente al pasado. Entonces el Señor te dice, bienaventurado de aquí en adelante, no importa lo que tú hayas sido, sea joven, sea viejo, sea quien esté aquí. Bienaventurado eres tú de aquí en adelante. Si moriste en el Señor, dice, sea que muramos, sea que vivimos del Señor somos del Señor. Oye, si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Porque somos bienaventurados de aquí en adelante. Eso lo dice el capítulo 14 y el verso 13. Bienaventurados los que el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, verso 15. Oye, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Pero ahora mismo dicen por ahí, esa anda con medio peso de ropa. Y algunos dicen, no, fue 25 centavos que compró. Otros dicen, no, son 15 cheles dominicanos. Somos bienaventurados cuando andamos con pudor, cuando andamos vestidos con la vestidura de santidad, cuando andamos como el Señor nos manda que debemos caminar, cuando hablamos cuando nosotros debemos de hablar. El hablar demanda que haya una vestidura interna, hay una vestidura que es la vestidura interna, hay que vestir el hombre interno antes de vestir el hombre externo. Tenemos que andar porque somos bienaventurados. Dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, verso 9. Cuando tú eres invitado, dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios y te haré rey y sacerdote en mi reino. Es porque te está por honrar, es porque te honra. Cuando usted era invitado por un rey a sentarse a la mesa, usted le está diciendo, te voy a honrar. Cuando a ti te invitan de la Casa Blanca a cenar con el presidente, te están diciendo, te voy a honrar. Cuando a ti te invitan a lo que sea, a un cumpleaños o a una fiesta de bodas, es porque tú en tu presencia te quieren honrar y te invitan. Y cuando a uno invitan y nadie va, uno deshonra a aquel que invita. Por eso es tan importante que tanto el invitado como el que invita debemos de honrarnos mutuamente. Dale un aplauso al Rey si puede, iglesia. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Yo no sé si voy a morir, pero yo voy a asegurarme, tú sabes, por si acaso muero. La primera resurrección, como dicen algunos animales y me perdonan, que los muertos no resucitan. Yo creo en mi viejo librito. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, verso 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Oye, otra el número 6. ¿Cuántas bienaventuranzas habló el maestro allí en el Sermón del Monte? Habló bastante. Creo que una 9. Y aquí Juan dice 7. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. 22, verso 14 del mismo libro. 7 bienaventuranzas. Importante eso, porque esa bienaventuranza nos está diciendo que nosotros somos dichosos. Hay quienes le dicen dichoso a aquel que se saca la loto, mas sin embargo el Señor dice no es dichoso aquel que se detiene a jugar ese tipo de cosas, porque lo que enriquece el diablo, la riqueza que da el diablo, él demanda alma, demanda vida y demanda todo. Pero la que da Dios, aunque tú pierdas tu vida, no va a perder tu alma. Cuando Job fue tentado por el enemigo, dice la palabra que el Señor le dijo al enemigo, toca los bienes, pero no le toque su alma. Jesucristo dijo, bienaventurado aquel que pierda su vida por causa mía, porque perdiendo su vida salvará su alma y hallará la vida también. Porque te pueden matar lo que se conoce en el hebreo, en el griego le llaman el suchet, que es la vida biológica, pero no te puede matar el zoet, que es la vida espiritual. Jesucristo siempre juega el juego de palabra. Y por ello uno trata siempre de investigar en los originales para usted no tener la cabeza enredada y saber lo que el maestro te está diciendo como siervo de Jesucristo que tú eres. Usted quizás no lo haga, pero yo lo estoy haciendo por usted y para ponértela fácil a ti. Yo estoy fajado ahí majando ajo y echándole sal y orégano a la carne para cuando tú vengas la encuentres bien sazonada y te la puedas comer. 7 mensajes a 7 iglesias. 7 mensajes a 7 iglesias. 7 sellos, 7 sellos,
7 ¿qué? 7 sellos, también hay 7 trompetas y hay 7 copas. Hay 7 ángeles que tocan ¿el qué? Las trompetas. 7 ángeles que abren los sellos por orden de Jesucristo. Hay 7 ángeles que derraman las copas. Son 7. Estamos hablando también de 7 espíritus. ¿En sí son 7 espíritus? No, mi hermana. Está hablando de la plenitud de que Jesús, que el Espíritu de Dios tiene omnisciencia, lo sabe y lo ve todo. Cuando uno es omnisciente, que solamente un solo personaje es omnisciente, significa que lo sabe todo. Pero para tú saberlo todo, tú tienes que estar en todos los lugares. Ningún ser humano puede estar en todos los lugares, ni el diablo puede estar en todos los lugares. Por eso observamos multinombre del diablo, porque él siempre se manifiesta conforme a la necesidad donde está, conforme a su operación. Uno es conforme a su carácter, otro es conforme a su actividad, otro es conforme a su posesión. De diferentes formas él se manifiesta, pero como yo no estoy dando una clase de demonología, dejemos eso por ahí. ¿Usted está entendiendo? Entonces, Dios puede estar en todos los lugares, y como él está en todos los lugares, son 7 ojos, la plenitud de él está observando todo. Te penetra lo que hay en tu corazón. Penetra lo que hay en tu mente. Penetra, dice que su palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Ella penetra y sigue buscando y sigue escarbando y escarbando y escarbando. Y sabe todo lo que hay en el corazón del ser humano. Cuando usted está aquí, Dios sabe si tu corazón está aquí o está en el cielo, o está, tu mente está por ver, salir para la playa, salir para la tienda, salir para el parque, salir para tu casa. Dios lo sabe. Dios sabe si tú estás diciendo que este hombre se calle, que ya yo me quiero ir. Dios lo sabe. Dale un aplauso al rey. Mire, hay 7 alabanzas al Cordero. Vamos a Apocalipsis 5, verso 12. 5, 12 dice que decían a ambos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Número 1, el poder. La riqueza, número 2. La sabiduría, número 3, la fortaleza, número 4, la honra, número 5, la gloria, número 6 y la alabanza, número 7. Son 7 para el Cordero. Son 7 alabanzas, pero hay 7 alabanzas también para el Dios Padre. Apocalipsis capítulo 7, verso 12. 7 alabanzas para el Dios Padre también. Dice diciendo amén. Significa así es el amén de Dios. La bendición y la gloria, 1 y 2. La sabiduría y la acción de gracia, 3 y 4. Y la honra, número 5. Y el poder, número 6. Y la fortaleza, número 7. Sean a nuestro Dios por siglos de los siglos. Amén. Dale otra vez el aplauso al Rey. Son 7 estrellas. Son 7 iglesias. Son 7 ángeles que están dirigiendo la iglesia. Oye, pero qué belleza. El número 7 no trae tanta belleza. Vamos a jugar el número 7. Es negativo porque así no funciona el asunto. Oye, el que juega se sueña, tiene los numeritos hasta en la sopa. Y desde que sale sin cultura el cuadro. Mira, este cuadro, conforme a fulanito daba 4. Bueno, y otro cuadro son guácaras con corazón par de 4. Eso es lo que hay que jugar. No, pero hay que buscar otro numerito más para el palé. Entonces, en el Señor las cosas son diferentes. En el Señor, dicen aquí, en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por tanta iglesia que estemos preparados, yo simplemente he introducido, me quedé en 3 versículos. ¿En cuántos versículos me quedé? En 3. Y vamos a decir, el capítulo completo, el número 1 se va de calle, enterito. El número 2, enterito. El número 3, por lo menos 3 primeros capítulos. Que es el mensaje a las 7 iglesias. Te puedes poner de pie, iglesia.